Estábamos escuchando a Soda Stereo, que cantaba su canción En la ciudad de la furia. Y estábamos hablando de la ciudad de Jerusalén, ciudad mítica, si las hay, ciudad muy disputada, porque recuerde que hay tres religiones, las religiones del libro, emparentadas entre sí, que son aquellas que se disputan a esta ciudad como centro y eje de su religión. Así son, por ejemplo, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Estábamos diciendo que la comunidad jerusalemita, asentada como su nombre lo indica en la ciudad de Jerusalén, estaba muy relacionada con la comunidad de Galilea. Y por otro lado estaba Pablo de Tarso, que se llevaba mal con Pedro, se llevaba mal con Santiago, el hermano de Jesús, y que hacía su propio negocio, es decir, predicaba sus cosas a su manera. Hizo una reinterpretación del Jesús judío, un Jesús que solo iba a ser un Mesías local, un Mesías que digamos que adolecía de cierto provincianismo, que era un Mesías que solo iba a ayudar al pueblo de Israel. Pablo lo presentó como un Mesías universal y que bastaba con creer en él como para que él regresara, que Jesús regresara, Dios o Cristo, mejor dicho, regresara, y provocase que todos aquellos que creyesen en él se fueran con él al cielo, no a la tierra, y que los que ya hubieran muerto, porque supóngase que Pablo empieza a decir, crean en Jesús que está por regresar. Y usted tiene la mala suerte que hasta que Pablo alcanza el número de conversos que tenía que alcanzar, supóngase que Pablo tenía planeado que en el lapso de 6 meses los alcanzaba, usted se muere. Le agarra un síncope ahí y cae redondo. ¿Qué pasa con usted? Bueno, se pensaba que usted iba a resucitar, así como Jesús resucitó. Cuando Jesús regresase, usted resucitaba. ¿Y cuáles eran los primeros en resucitar? Bueno, había algunas escrituras que decían que cuando el Mesías regresara, escrituras judías, los primeros en regresar iban a ser los que estuvieran enterrados en Jerusalén, y especialmente en el Monte de los Olivos, porque decía que ahí Dios pondría uno de sus pies. Entonces, las parcelas para que uno lo entierren en el Monte de los Olivos se dice que cuestan carísimas, carísimas, más caras que una porción de tierra en el lugar más caro del planeta que usted se le ocurra, las ciudades más importantes del mundo. Bueno, en el Huerto de los Olivos sale carísimo morirse y que lo entierren, porque uno quiere resucitar primero, ¿vio cómo es eso? No quiere ser el penúltimo en resucitar, porque uno no sabe, porque vio que resucitar es cosa complicada. Imagínese usted que se moría y, no sé, le cortaban un brazo, porque se había muerto porque un soldado romano se peleó con usted y le cortó un brazo, y usted se desangró y se murió. Y sus vecinos también, le rebanaron la cabeza y lo entierran cerca. Usted no sabe si al resucitar la cosa se confunde entre tanto resucitado y tantas partes sueltas, y le terminan poniendo la cabeza de su amigo o el brazo de suyo al otro. Usted no sabe. Y a riesgo de no resucitar entero o resucitar con partes de otro, todos querían resucitar primero, porque el primero que resucita es el que dice, no, 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 un momento, este brazo es mío, ¿no? Pero después si usted resucita el anteúltimo, vaya a saber las partes que tiene, usted se mira y dice, momento, pero todo esto no es mío, ¿eh? Solo la cabeza. Y se escucha una voz del cielo, de la de Dios, que le dice, hijo mío, hemos tenido mucha dificultad para armar todos los cuerpos, así que lo que sea que te haya tocado, no te quejes. Entonces, ante esta perspectiva, todos querían resucitar primero. Y los judíos helenizados, de las comunidades como por ejemplo la antioquense y la damascena, solían ir a Jerusalén. Por eso es que hubo mucho revuelo de las ideas helenizadas con la comunidad jerusalemita, y querían ir a Jerusalén para eso, como sabían que Jesús era el Mesías, y tenían la idea de que se venía el fin de los tiempos, el resurgimiento de Israel como reino poderoso.
Entonces sabían que el Mesías venía y resucitaban todos. Entonces querían ir ahí, a Jerusalén, por la duda que si se morían ahí y resucitaban primero. Entonces las ideas helenistas tocaron un poco a Pedro, Santiago y a toda esta gente y le fueron transmitiendo la idea de que Jesús era el Hijo de Dios, no solamente un Jesús Mesías y nada más, sino que era algo especial, que su maestro, su rabino era un rabino especial. Pero de ahí no pasaban los de Jerusalén, no querían saber más nada de todo esto místico, mientras que los helenizados sí. Así que los helenizados se cansaron de los de Jerusalén y se fueron y en el camino a sus tierras fueron convirtiendo otros grupos, generando otras comunidades, obviamente con sus ideas helenizadas. Y mire lo que pasó. En el año 65, no 1965, época de hippie, flower power, en el año 65 de la era cristiana, hubo levantamientos, porque los judíos, ya cuando les pasó lo de Nerón, pensaron que ya está, era la apoteosis del asunto, ya ese era el anticristo, o sea, peor no se podía poner la cosa. Tenían un tipo que los odiaba y encima era emperador y que les atribuía a ellos haber incendiado la ciudad de Roma, los perseguía y los mataba. Entonces hasta lo consideraban a él, a Nerón, el anticristo. Los propios seguidores de Jesús consideraban que Nerón sería renacería, resucitaría y sería la bestia que venía a hacerle sombra al Mesías y que sería derrotada al final por el propio Mesías. Entonces, finalmente, en el año 70, ocurre que los romanos, luego de ser atacados por los judíos para tener ese alzamiento, para lograr su libertad, y se acuerda lo de Masada, ¿no? La resistencia de Masada, bueno, finalmente los romanos destruyen Jerusalén. Y al destruir Jerusalén, destruyen a la comunidad jerusalemita. O sea que si Pablo, con todos los helenizados, tenía una disputa con los jerusalemitas, a ver quién ganaba, a ver si Jesús era, como decían los jerusalemitas, un judío que venía a salvar a la raza de Israel, al pueblo de Israel, o si era como Pablo decía, que venía a salvar a la humanidad, se acabó. Es como si usted discute con un tipo, a ver quién tiene razón, y están ahí en un tira y afloje, no sé, en una empresa, y depende de quién gane, será el destino de esa empresa, y al día siguiente le informan que ese tipo se murió. Usted gana, pero gana por ausencia. Es como si usted está boxeando con otro y el otro se muere. Bueno, usted ganó la pelea, pero no por mérito propio, ganó porque el otro se murió. Esto pasó igual. La comunidad jerusalemita desapareció. Pedro logró escaparse de Jerusalén, logró irse. Algunos dicen porque no coincidía mucho con las ideas de Santiago, el hermano de Jesús. Pero Santiago, el hermano de Jesús, y la comunidad jerusalemita desaparecieron, junto con Jerusalén y todos los judíos que estaban adentro. Se murieron todos, porque los romanos los masacraron, no quedó nada. Entonces quedó terreno libre para Pablo. Pablo a partir de ese momento era Dios, porque podía hacer lo que quisiera, es decir, en ciertos límites, pero lo que quisiera, porque su visión de las cosas triunfó. Le digo, no triunfó porque se impuso, triunfó porque el otro desapareció, su contrincante salió de escena. Entonces Pablo empezó, a través de sus cartas paulinas, a través de sus epístolas, a través de sus peregrinajes, sus conversiones, sus disertaciones, empezó a transmitir esta idea de que Jesús no solamente era el Mesías judío, es decir, no lo era, sino que era el Mesías de la humanidad. Venía a traer un nuevo reino de Dios, pero no en la tierra, como decían los judíos y la comunidad jerusalemita, sino en los cielos. Entonces, la conversión de personas fue infinitamente grande, todos se convertían. Y además la gente se convertía porque a la gente le gustaban mucho los judíos. Porque los judíos eran, por empezar, muy limpios. Cuando aquí en Europa estaban los judíos, en la zona, por ejemplo, en España mismo, los judíos solían bañarse muchas veces, o sea, higienizarse mucho por sus reglamentaciones, ¿no?, religiosas, que incluyen eso. Entonces no se enfermaban tanto, los judíos solían no pescarse enfermedades ni pestes, mientras que los cristianos
que vivían aquí en España se enfermaban de lo que sea, peste negra, peste de acá y peste de allá, y se morían como moscas. Entonces, en algún momento de la historia española, por ejemplo, empezaron a perseguir a los judíos porque el razonamiento era así. Fíjese que qué razonamiento lúcido y brillante. Si nos estamos todos enfermando de distintas pestes y los judíos no se enferman, es porque ellos deben tener algún pacto con el diablo para no enfermarse y matarnos a todos nosotros, para quedarse ellos con todo. Por lo tanto, vamos a matar a todos los judíos. Qué razonamiento, ¿eh? Eso es razonar. Eso es una lógica impecable. Vendría a ser como la del califa Omar, que cuando se encontró con la biblioteca de Alejandría, la pobre biblioteca destruida como un montón de veces, dijo, si todos los libros que están aquí en la biblioteca dicen lo mismo que el Corán, vamos a quemarla porque ya tenemos el Corán. Y si todos los libros que están en la biblioteca contradicen al Corán, vamos a quemarlos porque lo contradicen. Por lo tanto, quemen la biblioteca. Esa es el impecable razonamiento del brillante califa Omar. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Las comunidades de cristianos les encantaba acercarse a los judíos, es decir, judaizarse, porque los admiraban, no solamente porque eran muy limpios, porque tenían reglas así de conducta muy estrictas, reglas éticas muy importantes, que en ese momento solo los estoicos tenían, pero los demás no. Entonces les parecía muy bueno tener reglas para basarse, reglas de convivencia, reglas de ayuda al prójimo. El judío tiene la obligación de ayudar a los otros judíos. Y, y había entre los judíos una especie de ayuda social, es decir, una viuda, o sea, una mujer enviudaba y en vez de quedar a la deriva, era contenida por la comunidad judía que la ayudaba a, a sostenerse, si se enfermaba, es decir, estaba todo previsto, de manera que se ayudasen mutuamente la comunidad judía y sobreviviese donde sea que fuese. Esto Pablo lo mantuvo, solo que se lo dio ahora a los gentiles. Entonces imagínense la persona que hasta ayer era esclavo y era maltratado por su amo en el Imperio Romano, donde sea que fuera, en cualquier provincia. La persona que se enfermaba y no podía trabajar más en el Imperio Romano, ahora entraba en la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana le pedía que normalmente que entregue todos sus bienes, que los venda y los entregue. Supóngase que usted no tenía ni medio, no entregaba lo poco que tenía. Y le abastecían de todo. Usted necesitaba comida, tenía comida. Usted necesitaba cuidados sanitarios, estaba enfermo, se lo daban. Usted necesitaba, no sé, educación, se la daban, lo que fuera. Entonces era como gratis tener lo que hoy sería una seguridad social, es decir, acceso a hospitales, a intervenciones quirúrgicas, lo que fuera que uno necesitara, que necesita hoy, es abastecido, por ejemplo, por el Estado, gratuitamente. Bueno, en la época del Imperio Romano no existía eso. Si usted se enfermaba, arréglese. Si usted no podía trabajar, toda su familia se moría. Entonces, si usted era mujer y enviudaba, bueno, arréglese usted como pudiera. Entonces los cristianos tenían este sistema. Y esto permitía que la gente se sintiera muy, muy contenida. Entonces imagínense cuántas conversiones hubo solo por esa razón. Pero fue masivo, masivo, porque el sistema garantizaba mucho beneficio y ningún costo, un costo cero. Es decir, usted solamente tenía que como mucho vender sus propiedades y entregarlas. Y como la mayoría de los conversos eran gente tirando a pobre, no había problema. Usted dando nada ya recibía. Entonces el cristianismo paulino se convirtió en hegemónico y la visión paulina fue la única. Hasta hoy en día usted tiene el evangelismo, el mormonismo, no sé, los testigos de Jehová, lo que se le ocurra a usted, es todo paulino, todo paulino. Ya esa visión jerusalemita, que era la de los apóstoles, la de un Jesús Mesías para el pueblo judío, ya eso no existió más, dejó de existir. Dice Jalil Gibran, lo voy a parafrasear porque así me lo acuerdo, dice, todos los otoños
se encuentran Jesús de Nazaret y el Jesús de los cristianos. Y charlan, conversan largamente. Y luego de varios días de estar conversando, Jesús de Nazaret le dice al Jesús de los cristianos: me voy. Y sé que nunca vamos a poder ponernos de acuerdo. Es decir, una cosa es Jesús de Nazaret, el Jesús judío, el rabino, el fariseo, el que vino a salvar a los judíos, no a los gentiles, no al resto del mundo. Y otro es el Jesús predicado por los judíos helenizados, por Pablo, que es el Jesús de los gentiles, el Jesús del mundo entero. Entonces, al principio solo existía Pablo con sus epístolas, que como le digo, eran epístolas que básicamente decían: Jesús resucitó, Jesús murió, perdón, resucitó, creamos en Él, porque al creer en Él, Jesús hace efectiva esa ayuda que nos va a dar, de llevarnos con Él, y viene. Si creemos, viene. Si juntamos el número suficiente, viene. Entonces, era una cuestión de pasado mañana viene. Entonces hay que convertir a todos los posibles porque así viene mañana. Y ya es inminente, viene. Eso se llamaba la parusía. Es como el regreso, ¿no? Como alguien el regreso, bueno, igual. Solo que pasaban los días, los meses, los años, y la conversión de Pablo fue en el 36, Cristo habrá muerto en el 30, y en el 58 murió Pablo, que lo llevaron a Roma finalmente y ahí lo justiciaron. Y Pablo notaba en su vida que pasaban los años y no. Fíjese, del 36 al 58 son 22 años. 22 años y Cristo no volvía. Es un montón. Para alguien que piensa que Cristo iba a volver, no sé, en 6 meses, quizá menos. Y pasaron 22 años. Entonces, el tenor de las cartas de Pablo fue cambiando. Pablo, al notar que la parusía no ocurría, que Jesús no volvía, empezó a pensar que había que convertir a mucha más gente. Y la iglesia fue madurando esta idea a lo largo del tiempo, ya después de Pablo inclusive, y pasó de pensar que había que convertir, primero fue, convirtamos a los judíos. Después fue, convirtamos a los judíos y a algunos gentiles, dijo Pablo. Después se dio cuenta de que no, que la iglesia era una iglesia de todos, o sea que había que convertir a todos los gentiles posibles. Y luego vino la idea de la iglesia actual, que es: vamos a seguir convirtiendo gente porque vaya a saber cuándo viene Jesús. Quizás se toma, no sé, 5 milenios más. Así que convirtamos gente permanentemente. Ya no era esa idea de que la iglesia cuando convierta una cantidad, Cristo viene. Ahora, hoy en día, la idea es, aunque convirtamos a todos, quizás Cristo tampoco viene todavía. Está esperando algo más, que es inescrutable. Vio que las escrituras del Evangelio básicamente decían que Cristo vendrá como león, como ladrón en la noche, es decir, imprevistamente. Y está la parábola esa de las vírgenes y las lámparas. Por eso se pretendía que venía en cualquier momento, y ese cualquier momento, la parusía, no ocurría nunca. Entonces fue madurando la idea de por un lado el querigma, es decir, predicar la venida, predicar, y eso fue poco a poco dando lugar a predicar la venida no para que venga, no para convencer a la gente que se convierta y que enseguida venga Jesús, sino predicar la venida solamente para hacer todos parte, darles lugar, como dicen, en la mesa del Señor, es decir, darles lugar a que todos puedan participar de esta buena nueva, ¿no? Y eso es lo que se hace hasta hoy en día. Entonces se fue desarrollando la idea del kenosis. ¿Qué es el kenosis o la kenosis? Bueno, es un término griego que significa vaciamiento, en el sentido de que se empezó a madurar la idea de que Jesús sí tenía un cuerpo, pero a su vez ese cuerpo era mitad hombre y mitad divino, convivían ambas naturalezas, y que Dios necesitó vaciarse de sí mismo para que existiera Jesús con cierto grado de humanidad. Es decir, siempre uno necesita olvidar, y la kenosis es eso, es un olvido.
Fíjese la uroboros, la serpiente que se muerde la cola. La serpiente que se muerde la cola, si supiera que se está mordiendo su cola, no la mordería. ¿Usted se mordería su cola? No, porque es una asquerosidad. Usted se muerde su cola y vaya a saber que muerde. Entonces, la serpiente tampoco se quiere morder la cola. Entonces, ¿cómo hace usted para que la serpiente se muerda la cola? Es decir, para que el ciclo se cierre y la vida continúe. Bueno, necesita hacer que esa serpiente se olvide de que es su cola. ¿Y cómo hace usted para olvidarse de que, o sea, cómo logra que la serpiente se olvide que es su cola? Bueno, en alguna parte del cuerpo de la serpiente, usted pone un anillo de olvido. Es decir, en lugar de ser serpiente, 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 toda serpiente en su circunferencia, usted hace serpiente, serpiente, no serpiente, 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 serpiente. Un pedacito no es serpiente. Ese pedacito queda como ausente y permite la desconexión. Permite que la serpiente no se entere que la otra mitad de ella es ella también. Entonces muerde la cola y todo continúa. Así es que se dice que la kenosis es ese momento mágico, pero realmente mágico, en que Dios, cuando creó a Adán, hizo esa figura de barro. Estamos hablando de una metáfora, pero sirve para estos fines. Y miró a Adán, respiró e insufló su aliento vital, su ruaj. Y en el momento en que insufló el aliento vital, Adán abrió los ojos. ¿Y qué vio? Lo vio a Dios. Pero Adán era Dios. Es decir, era el aliento de Dios en esa figura de barro. Era Dios mismo. Pero quizás el barro, quizás el proceso, algo ocurrió en el medio que produjo un olvido. Entonces cuando Adán abrió los ojos, ya no vio a él mismo, o sea, a Dios, como dándose cuenta yo soy eso. No lo notó, lo olvidó. Y empezó a ver a Dios como ese Señor que me creó y que tiene mucho poder y que es grandioso. Y desde ese momento, Adán empezó a comprender que si había un Dios y él por otro lado, también estaba Eva y él por otro lado, la gacela y él por otro lado, el león y él por otro lado, el árbol y él por otro lado, y apareció el deseo de conseguir. Si el árbol es otra cosa diferente a mí, y la manzana que tiene el árbol, o la pera, o la banana, es diferente a mí, yo quiero eso, para sentirme más completo, quiero tenerlo. Entonces se pone en marcha la vida, solo por el olvido. Si Adán se hubiera dado cuenta de entrada que él era Dios mismo, no hubiera hecho nada, se hubiera quedado así. Y no era el plan de Dios, el plan de Dios era poner todo en marcha. Entonces, siempre en nuestra vida necesitamos olvidar que somos la totalidad. Los hindúes le llaman Tattva Amasi, tú eres aquello, ¿no? O Soham, yo soy aquello en primera persona. Ese darse cuenta que todas las religiones místicas y profundas recuerdan, es una forma de volver a darse cuenta quién uno es. Pero si uno se da cuenta cabalmente, la gracia del juego se acaba y se pierde. Entonces necesita ver algo en marcha, necesita ver un olvido, necesita ver una ansia de llegar a... Y esa ansia, por ejemplo, es el cristianismo, una especie de... Él murió por nuestros pecados, nosotros somos los otros y Él es Él, y tenemos que alcanzarlo y congraciarnos con Él. Es decir, es la misma historia de Adán queriendo congraciarse con Dios, olvidando que Él es la misma cosa. Entonces usted dirá, pero eso que estás diciendo es una herejía, estás diciendo que vos mismo sos Dios. Suena herético, claro, para toda persona que considera que esa división no es producto de un olvido, sino que esa división es natural, es algo que se da por sentado y que es así ineludiblemente y inevitablemente. Pero si uno escudriña un poquito más y puede comprender que quizás con otra visión de las cosas, esa kenosis, ese vaciamiento de Dios,
tiene como fin olvidarse que Él es Dios por un rato. Porque si uno no se olvida que uno es Dios por un rato, no puede jugar, no puede entretenerse, no puede amar. Imagínese usted viendo una película y usted no se olvida que usted está ahí sentado. Disfruta, realmente. No disfruta mucho cuando usted se mete en la película, cuando finalmente los personajes lo absorben y usted desaparece. Bueno, eso es la kenosis. Imagínese si Dios viviese consciente de todo el tiempo a través de todos, ¿no? Imagínese que sus ojos y mis ojos son los ojos de Dios mirándose a sí mismo. Pero la gracia está en que esos ojos que se miran entre sí, usted a mí y yo a usted, no sepamos que usted y yo somos la misma cosa. Somos agujeros a través de los cuales la misma esencia ve. La idea es que nos olvidemos. Al igual que en la película, usted si ama a una persona y está todo el tiempo sabiendo que es usted amando a la persona, no tiene gracia, usted no ama. Amar es olvidarse de usted y empezar a pensar que ese otro es maravilloso y que usted lo quiere y lo quiere conseguir. Y si lo tiene no le basta. Bueno, eso es la kenosis. Entonces se dice que cuando Jesús se encarnó o cuando Jesús descendió, como usted le quiera decir, fue Dios en su kenosis, Dios olvidando que es Dios por un rato. Por eso en el Monte de los Olivos, cuando sudó sangre y dijo, Padre, aparta de mí este cáliz. Y finalmente dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, por un lado existía su naturaleza humana, por otro lado su naturaleza divina, es decir, la kenosis, el vaciarse. Y usted preguntará, bueno, ¿por qué comparás lo de Jesús con nosotros, con la vida cotidiana? ¿Acaso es lo mismo? Y sí, es lo mismo. La razón por la que uno postula un Jesús con esas características es porque así funcionamos nosotros. Si fuéramos, por ejemplo, jirafas, para nosotros Dios tendría un cuello muy largo. Si fuéramos rinocerontes, Dios tendría un cuerno en el medio de la frente. Bueno, esto es lo mismo. Jesús hizo lo que hizo, se comportó como se comportó, y a usted le encanta que haya hecho eso porque usted es así, porque yo soy así, porque somos así los seres humanos. Entonces la kenosis no es propia solamente de un Jesucristo. La kenosis es propia de la vida entera. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar, a ver, mire. A nuestro amigo Alfa Blondy, que lo tengo por acá. A ver, que nos va a cantar un reggae acerca de Masada. ¿Se acuerda? Que lo escuchamos en el programa que hablamos de la resistencia de Masada. Vamos a escuchar esta canción y al regresar vamos a hablar de los 4 evangelios y qué relación tienen con Pedro, con Pablo y las distintas perspectivas. Ya regresamos.